Pues vamos a entrar en la enseñanza, ¿verdad?, de este domingo, ¿verdad, hermanos? Como todos sabemos, y qué bueno es de que podemos estar juntos estudiando el Evangelio de San Juan. Y vamos a estar entrando, ¿verdad?, en este precioso Evangelio, en el capítulo 3. Vamos a estar aquí, ¿verdad?, empezando, dando inicio, ¿verdad?, a este precioso libro. Y nos gozamos por el capítulo 2 que pudimos también analizar. Estuvimos analizando la semana pasada cómo muchos creyeron, pero aún así Jesús no se fiaba de ellos, ¿verdad? Vamos a estar viendo esto ahorita más después. La fe de los religiosos fariseos fue vista leve ante el Señor. La fe de los religiosos fariseos fue vista leve ante los ojos del Señor, como también en su pueblo, que no lo recibieron al Señor. Hoy estaremos en la visita de noche de Nicodemo con Jesús. Hoy estaremos en la visita esta que tuvo Nicodemo con Jesús y vamos a estar analizando algunas cosas, vamos a estar viendo el contexto de esta historia y vamos a tratar de, ¿verdad?, llenar estos 4 capítulos que estamos para estudiar hoy ahorita. Y después vamos a estar entrando más adelante en lo que sigue después en este capítulo 3. Nicodemo, ¿verdad?, fue para aclarar algunas cosas antes de seguir más adelante. Él fue para aclarar algunas cosas, algunas dudas que él tenía, ¿verdad?, que quería él aclarar con el Señor. Había algunas cosas y creemos nosotros que él fue enviado también por medio del grupo de los fariseos, como también del Sanedrín, que también ellos fueron también los que tuvieron parte en este caso. Y yo creo que ellos fueron los que enviaron a este varón para que visitara al Señor, ¿verdad?, esa noche. Es interesante ver también que fue de noche también, y muchos comentaristas dicen por la razón de que él no quería ser visto, para que nadie viera que él iba a platicar con el Señor. Ya sabemos en el capítulo 2 que nos dimos cuenta que él entró al templo y fue visto algo extraño de que el Señor lo haya hecho, porque así de tan alejados estaban ellos de la palabra del Señor que no pudieron ellos acordarse, donde nos enseña la Biblia en Malaquías capítulo 4, de que el Mesías iba a entrar a su templo. Y aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, cuando él entró, y ellos malentendieron esto. Ahora vamos a ir, ¿verdad?, a la palabra del Señor y vamos a ir al capítulo 2. Aquí está también en la misma página, al versículo 23. Y vamos a leer del capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 21. Y les voy a pedir si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 21, del 1 al 21. Y así lee la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. No quiero hoy en esta mañana ser muy duro, ¿verdad?, con Nicodemo, como algunos tradicionalmente acostumbramos a ser duros con Nicodemo, ¿verdad?, y criticarlo como uno que no pudo entender. ¿Quién, yo pienso, iba a poder entender lo que el Señor le iba a mostrar? Algo nuevo como esto. No voy a ser muy difícil con Nicodemo tampoco, ¿verdad?, y criticarlo porque fue maestro de Israel y considerar que él, siendo un maestro, debería de haber sabido y entendido estas verdades. Hay que ser honestos y ver que muchos de nosotros a veces no podemos entender estas profundidades que el Señor nos mostró, y es lógico, al menos de que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible de que el hombre pueda entender estas maravillas que Dios va a hacer espiritualmente en el corazón del ser humano. Y por esa razón no voy a ser duro con Nicodemo hoy. Pero sí queremos ver el caso, ¿verdad?, y analizarlo mejor. Tenemos que ver, ¿verdad?, primeramente de que ellos tenían la ley de Moisés. Era un orgullo tremendamente grande para este hombre, maestro de Israel, un rabino, un rabí. Y también podemos ver que en la ley de Moisés también se da cuenta de las obras que Dios hizo con este pueblo. Era un pueblo, hermanos, muy especial, porque estamos hablando del amparo del Dios omnipotente. Estamos hablando de un amparo y la historia que este pueblo tuvo, cómo Dios los sacó a ellos de Egipto para llevarlos a ellos a la tierra prometida. Un orgullo tremendo. Ellos no confiaban en otra cosa más, sino en la sencilla ley de Moisés, que sencilla no fue dura, y ellos no pudieron cumplir con ella. Y en esa razón, por eso nosotros creemos, conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, que es imposible que nosotros podamos cumplir toda la ley. No somos perfectos y podemos cometer un error. Y la Biblia nos enseña también que si quebramos una parte de la ley, toda la ley la vamos a quebrar y quedamos culpables delante de Dios. Hoy el título de este mensaje es El instructor y el que fue instruido. El instructor y el que fue instruido. Y solamente vamos a ver 4 versículos aquí que son muy interesantes, y vamos a estar analizándolos a cada uno de ellos, estos 4 versículos en el capítulo 3. Podemos a veces, hermanos, nosotros ser parte de la iglesia, pero no parte del cuerpo de Cristo. Podemos ser parte de una iglesia, pero no parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Niños, jóvenes, adultos pueden ser dejados afuera. A veces nosotros pensamos que porque una persona se congrega en un templo ya es parte del reino del Señor,
Pero tenemos que analizar esto bien, ¿verdad? Porque tenemos que preguntarle a la persona si cree en Cristo Jesús. Y si esa persona cree en Cristo Jesús, es importante de que haga esa oración de fe que nosotros creemos. Es importante que después la persona sea bautizada también, como la Biblia nos enseña, como Jesús les ordenó a sus discípulos. Es algo que ha quedado en olvido y que algunas congregaciones liberales aún hasta han hecho al lado esto y no consideran que el bautismo es importante. A veces aún hasta unos han creído que no es tampoco importante hacer la confesión, que simplemente nomás viniendo a la iglesia basta con eso para que la persona sea parte del reino del Señor. Y por eso muchas de las veces en estos casos que así son, los niños, los jóvenes y los adultos, no les preguntamos si ellos creen en Dios, pero van para escuchar el mensaje. Son personas que están interesadas, que les llama, les gusta escuchar la palabra de Dios, pero que no han hecho ellos una confesión de fe y han hecho a Jesucristo como su único Salvador. Y esto es lo que está pasando hoy en muchas de las iglesias. Aún aquí en esta iglesia puede pasar así, en grupos pequeños como en grupos muy grandes puede pasar donde descuidamos nosotros a los niños, a los jóvenes y aún hasta a los adultos. Nos olvidamos de hacer un llamamiento al altar, nos olvidamos de hacer un llamamiento al arrepentimiento, nos olvidamos de hacer estos llamados, ¿verdad?, en las clases de los niños como en los jóvenes. Y lo que pasa es, hermanos, de que estos jóvenes y niños vienen a la iglesia, crecen en la iglesia, pero nunca conocieron al Señor. Hay casos donde también hay ministros que les gusta estudiar la palabra del Señor y le llamamos nosotros la teología. La teología, nosotros nos damos cuenta que hay muchos que están interesados en conocer la teología, pero no han ellos confesado a Jesucristo como su único Salvador. Aquí vamos a ver muchos ministros también que no han aceptado a Jesucristo, que no son bautizados. No porque una persona estudia la Biblia y la conoce bien, significa que es una persona salva. Como también no porque una persona salva, significa que ya conoce bien la palabra del Señor. Esto tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. No pensemos nosotros que porque una persona salva, ya conoce toda la Biblia. Ni tampoco pensemos que alguien que conoce toda la Biblia, también es salva. Estos casos pasan, pueden pasar y van a seguir pasando, y más cuando empezamos a descuidar estas importantes doctrinas de tener que renacer. En este caso siempre se ha visto así. Yo escuchaba antes al pastor hablar de esto, ¿verdad?, de ministros que él conocía que no conocían al Señor y que se arrepentían y le pedían perdón al Señor y aceptaban al Señor en sus corazones. Esto pasa en muchas de las iglesias y en todas las iglesias alrededor del mundo. Aquí Jesús en este capítulo nos va a enseñar la imposibilidad de poder tener una relación con Dios fuera del renacimiento espiritual. Fuera del renacimiento espiritual es imposible de que el hombre pueda hablar con Dios. Ahora yo me pongo a pensar en este caso, ¿cuántas personas andan ahorita en la calle pensando de que tienen una relación con Dios y de que Dios escucha sus oraciones? Pero conforme a lo que dice la palabra del Señor, vemos que no es cierto. La persona necesita tener una relación con Dios y la única forma que puede tener una relación con Dios es por medio de Cristo Jesús. Entonces hay muchas personas, usted y yo nos vamos a topar con personas así, quizás mañana, quizás entre la semana, quizás el mes que venga, personas que dicen yo le oro a Dios y Dios yo le pedí y esto pasó y me fue bien en la vida. Pero hermanos, la Biblia nos enseña muy claro de que Dios no escucha al pecador y más cuando no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, que no lo tiene como Señor y Salvador de su vida. Por eso es menester de que la persona reciba a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Y que siga después en los seguimientos que se necesitan llevar a cabo en la vida. Y esto es lo que está pasando hoy. Miles de gentes están siendo engañados, hermanos. Aún en las iglesias que no son salvos, que no son bautizados, que no han hecho una confesión de fe. Piensan ellos que Dios los escucha. Pero basándonos nosotros, conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que Dios no va a escuchar al que no tiene a Cristo en su corazón.
La siguiente pregunta es que muchos se basan ahora en las experiencias. Usted ha visto y ha escuchado aún hasta pecadores decir que no tienen a Cristo Jesús. Oh, Dios me escuchó. Yo le pedí que me diera un trabajo y me lo dio. Le pedí a Dios que sanara a mi madre o a mi esposa o a mi esposo, viceversa. Y Dios lo sanó, ¿verdad? A veces vemos estos casos así. Y nosotros entonces llegamos a una confusión donde entonces pensamos nosotros, bueno, quizás Dios también los escucha a ellos, porque ellos también recibieron esa respuesta, ¿verdad? Yo también a veces puedo caer en ese caso, pero por eso siempre tenemos que nosotros, amados, tener siempre en mente de que la palabra de Dios es la máxima autoridad que pueda haber. Yo no soy la autoridad aquí en esta iglesia es la palabra del Señor. La única autoridad que yo tengo es de dar la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la autoridad para que usted la obedezca. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros tenemos que ver lo que las Escrituras nos enseñan. Ahora, si la Biblia no es así para usted, una autoridad en ese caso, entonces usted se va a poder confundir. Pero los que hemos creído lo que dice la palabra del Señor, entonces nosotros podemos confiar de que no es cierto, que eso no fue algo que Dios contestó, sino eso fue otra cosa que aconteció ahí. Y ese caso puede ser otro. Estas cosas necesitamos estudiarlas nosotros bien. Pero la Biblia nos enseña muy claro de que Dios no escucha al pecador. Ese es el privilegio que el Hijo de Dios tiene, de que puede ser escuchado, de que sus oraciones pueden ser oídas por Dios. El pecador no puede, al menos de que Dios lo llame, al menos de que Dios lo haya llamado por medio del Evangelio. Por eso nosotros predicamos el Evangelio para el que oye el Espíritu de Dios por medio del Evangelio pueda ser salvo. Pero ¿cuántos, yo hago la pregunta, cuántos en el mundo piensan, son engañados, se están engañando ellos mismos pensando de que tienen una relación con Dios porque sus oraciones son contestadas, y nos dicen a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo Jesús, los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, mira, Dios escuchó mi oración. Entonces nosotros podemos confundirnos si no vamos a las Escrituras. Y la palabra del Señor nos enseña muy claro que el Señor no escucha pecadores. Y ese es el grande privilegio que nosotros podemos tener hoy. Entonces, cuando nosotros nos fijamos bien en el texto, en el capítulo 1, vamos a ver varias cosas que estaban aconteciendo. Y una de las cosas vemos que las Escrituras nos enseñan en el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Y la pregunta es, ¿los fariseos quién fueron ellos? ¿Quién fueron los fariseos? Fue una de las sectas de los judíos que fueron apartados, eran los puristas religiosos, un partido que surgió, ¿verdad?, en el siglo II. Se preocupaban supremamente y su deleite era la observación de la ley de Moisés y también las tradiciones de los ancianos en cada detalle. Estos eran los fariseos. La mayoría de los escribas pertenecían a los fariseos, a este que llamamos nosotros partido de los fariseos. Habían varios partidos, los escribas, los fariseos, los herodianos. También nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de ellos que también eran partidos con los que el Señor, ¿verdad?, tuvo a veces muchos discusiones con ellos. Ellos no creían en el Señor. Nunca usted piense que ellos creyeron en el Señor. Al lado de Nicodemo, la mayoría no creyó en el Señor. Los fariseos, ¿verdad?, fueron establecidos, ¿verdad?, y ellos desarrollaron el judaísmo. El judaísmo era algo que ellos establecieron y desarrollaron. Después de la destrucción del templo en el año 70 en Jerusalén, ellos tomaron lugar, ¿verdad?, para establecer bien las sinagogas, ya que las sinagogas fueron establecidas después de que ellos fueron desterrados y llevados a Babilonia. Se halló difícil de poder ellos ir al templo, adorar a Dios allí, y entonces los fariseos, ¿verdad?, nos damos cuenta que ellos empezaron a establecer estas enseñanzas en sus hogares, empezaron ellos a llamarles las sinagogas, y aquí es donde nosotros vemos el crecimiento de estas sectas
¿verdad? Que creían en la ley de Moisés. Les vuelvo a repetir, creían ellos en la ley de Moisés, pero también ellos creyeron también en las tradiciones, Durante el periodo macabeo, en el reinado de Juan Hircano, en el año 134 al 104 antes de Cristo, surgieron los partidos en conflicto. Entonces estos son los fariseos, y luego nos damos cuenta que también el texto nos enseña también Nicodemo, se llamaba Nicodemo. Es muy interesante cuando nosotros vemos el significado de su nombre, conquistador del pueblo, era el significado del nombre de Nicodemo, conquistador del pueblo, victorioso con el pueblo también podía significar. Eso tenía un significado, su nombre como todo judío, ¿verdad? Tenía un significado en los nombres de ellos. Él pertenecía a la secta de los fariseos. Él era parte de los fariseos, de la secta de los fariseos que solo se menciona en el Evangelio de según San Juan. Nicodemo solamente se menciona en este Evangelio, no lo vaya a buscar en otro Evangelio porque no lo va a poder hallar. Pero aquí en Juan es el único lugar donde nosotros vamos a poder hallar a Nicodemo, que fue parte, ¿verdad?, de los fariseos y, ¿verdad?, que tuvo también un lugar muy alto también él en Israel. Parece haber sido un hombre sincero, fue atraído por el carácter y la enseñanza de Jesús, aunque no podía entender las metáforas de Jesús. Es interesante ver que aunque él era maestro, no podía él entender las metáforas de Jesús. Hay tres cosas que podemos ver nosotros también en la vida de Nicodemo, hablando de Nicodemo hoy en este momento. Juan afirma que en la sepultura de Jesús, él se adelantó y proveyó para ellos 30 kilos de mirra para el cuerpo del Señor cuando fue sepultado. Nos damos nosotros cuenta de esto, ¿verdad? Cómo él demostró su caridad en este caso. Y también vemos que lo defendió también ante el Sanedrín también. Cuando el Sanedrín acusó a Jesús, les pidió si la ley les autorizaba a condenar a alguien antes de haberle escuchado. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, el versículo 50 hasta el 52. Aquí están dos casos donde Nicodemo, ¿verdad?, viene a intervenir para ayudar al Señor, a su amigo. Se consideró como un verdadero patriotista también, uno que era una persona dada a su cultura, cultivado, destacado, ¿verdad? Como el Gamaliel también, que vemos también en el libro de los Hechos. Fue una persona cultivada, una persona que estaba destacada, así igual como Gamaliel, y también, si lo podemos decir así, también igual como Pablo también. Y cuando hablamos nosotros del Sanedrín, el Sanedrín que acusó a Jesús, ¿quién fueron? Fue un cuerpo gubernamental judío. Otorgaron a los judíos el derecho a juzgar. Fue la más alta autoridad de Jerusalén, vino a ser el Sanedrín. El Sanedrín era la más alta autoridad. Y hermanos, es muy interesante que podemos ver que se componía de 71 hombres, y uno de ellos, ¿verdad?, era el que dirigía, el miembro adicional. Él era el que se le llamaba como un presidente, el que dirigía al grupo de los 70 en el Sanedrín. El Sanedrín era considerado como también un tribunal supremo, Y este tribunal supremo es al que Jesús fue delante antes de ir a la cruz del Calvario. Los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y los fariseos eran los que componían este Sanedrín que nosotros estamos hablando. El versículo 1 también habla de que era un principal entre los judíos. Fíjense los rangos que este hombre tenía, hermanos. Fíjense, hermanos, la educación, ¿verdad? Cómo él fue instruido, guiado, ¿verdad?, para que conociera bien él la ley. Pero lo que el Señor le mostró ese día, él no lo pudo comprender.
Y muchas de las veces sin la ayuda del Señor. Por eso no quiero hacer esta mañana duro con Nicodemo, como tradicionalmente nosotros detrás de los púlpitos criticamos, ¿verdad?, cómo fue tan ignorante y no pudo entender Nicodemo lo que el Señor le estaba mostrando. Pero hay que ver esto con un corazón sincero, hermanos, y ver que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder comprender las cosas del Señor. Por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, podemos tener ese gran privilegio de tener el Espíritu Santo que nos ayuda. Después de que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las verdades que el Señor nos demuestra. El versículo 1 habla de que fue principal entre los judíos, principal. ¿Y qué lugar tomaba un principal? Bueno, pues un principal, como hoy en día también se encargaba, ¿verdad? Los principales hoy en día se encargan de las escuelas, pero este principal se encargaba de las sinagogas, hermanos. Ellos se encargaban de las sinagogas y ellos se encargaban también del culto y se encargaban también de los predicadores y la lectura también que se iba a dar. Aquí estamos viendo que Nicodemo fue un principal, fue parte del Sanedrín, fue también parte de los fariseos y también el Señor lo llamó maestro de Israel. Fue un maestro de Israel, conocía la ley, la conocía, pero no tan bueno como para poder ver reconocido al Señor como su Mesías, como su Mesías. El versículo 2 nos enseña más después en la Biblia, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Este fariseo, maestro de Israel, principal de una de las sinagogas y del Sanedrín, vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? Esto es algo muy interesante que nosotros quizás no hemos visto, pero esta razón por la cual él no fue de noche fue porque no quería ser él visto por la gente de que él iba a visitar al Señor donde él estaba. Nicodemo fue de noche quizás para no ser visto por el pueblo, ya que era maestro, reconocido, un principal. En secreto fue a Jesús como un comisionado. Yo creo que también fue comisionado y muchos comentaristas creen que quizás él fue comisionado para ir a entrevistar, ¿verdad?, al Señor. Fue a hacer una entrevista con él para conocerlo un poquito más. Cuando nosotros fuimos al capítulo 2 nos dimos cuenta de lo que aconteció en el templo y esto necesitaba ser investigado. Ellos buscaron quién podía ir por ellos para representarlos a ellos y regresar para atrás la noticia de lo que se trataba este caso. Entonces nosotros podemos ver esto también por la razón que cuando Juan el Bautista también fue también entrevistado también por medio de los fariseos cuando fueron a hacerle muchas preguntas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Con qué autoridad bautizas? Todas estas preguntas que se le hacía a Juan el Bautista era por medio de los fariseos que habían enviado un grupo para ir a ver qué estaba aconteciendo allá. Querían saber de qué se trataba este movimiento que estaba moviéndose en el tiempo de Juan el Bautista. Y yo creo que también en este caso, así como algunos comentaristas lo comentan, también Nicodemo fue enviado para entrevistar al Señor y ver qué estaba aconteciendo, qué era esto, qué era su doctrina, de dónde venía, qué era el plan, qué era el propósito. Pero él fue de noche para no ser afectado, para que su rango no fuera afectado como siendo principal de la sinagoga. Los judíos eran muy delicados, ellos con las cosas que ellos oían y enseñaban y instruían, eran muy delicados, ¿verdad? Y como fariseo que se les consideraba como puristas, ¿verdad? Que eran muy estrictos, muy rígidos en la palabra. Ellos eran muy estrictos y muy llevados a la disciplina, si lo podemos decir así. Juan, en el versículo 2, también le llama rabí. Esta palabra también para darle
un repaso a esta palabra, ya que nosotros estamos familiarizados con esta palabra, pero vamos a darle un repaso a su significado, porque hay tres pronunciaciones que podemos ver de esta palabra rabí. La primera, rabí, significa maestro. Rabí significa mi maestro. Y Raboni es otra palabra también que vemos en el Evangelio de Juan, significa mi Señor, mi Señor. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor fue visto, ¿verdad?, cuando Él resucitó y la mujer le llamó Raboni, estamos viendo que no le llamó maestro, le llamó mi Señor, le llamó mi Señor. So, rabí significa maestro, rabí significa mi maestro y Raboni, mi Señor. Y esto es bueno saber, hermanos, porque así podemos entender mejor las Escrituras, y cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras podemos entender el significado del corazón del que estaba hablando estas palabras. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Nicodemo lo consideró a él no como su maestro, ni tampoco como un señor de él, pero sí lo consideró como un maestro de Israel. Lo respetó así a ese nivel y lo llamó Rabí. Y luego después dice, sabemos que has venido de Dios. Sabemos puede significar que fue comisionado por su grupo del Sanedrín o de los mismos fariseos. Por eso quizás fue de noche para no ser visto por el pueblo. Lo consideró como maestro con el respeto, como lo llamó rabí, maestro. B.J. Westcott cree que Nicodemo se ha visto influenciado en parte por el informe de la comisión enviada al Bautista, o sea, Juan el Bautista. Y esto lo podemos ver nosotros en Juan, en el capítulo 1, versículo 19 y 27, para entender un poquito más este capítulo, que esto puede ser posible de que Nicodemo fue enviado por este grupo del Sanedrín. En el versículo 2 también nos damos cuenta de otra cosa. Después ellos empiezan aquí es donde van ellos a desarrollar esta plática y dice, le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Tú haces significa que Jesús fue visto por Nicodemo como algo que fue de lo normal, algo fuera de lo normal, algo que solamente Dios podía hacer, algo que era sobrenatural. Cuando él dijo, tú haces, él lo consideró enviado por Dios, lo consideró enviado por Dios. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta también, acordarnos bien, es que no había Juan el Bautista hecho ningunos milagros. Juan el Bautista no había hecho ningunos milagros, aunque fue visto, ¿verdad? Uno de los últimos profetas que podemos darnos cuenta nosotros, él no hizo milagros. Aunque él predicó y anunció el evangelio, anunció la palabra del Señor, él no hizo ningunos milagros. Y por eso aquí vemos nosotros que Nicodemo se quedó admirado de ver los milagros que Jesús había hecho. Porque nosotros nos fijamos bien en el versículo 2 donde dice, estas señales, las señales fueron vistas a través del ministerio de Jesús. Nosotros vamos a los evangelios, a los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta de milagros, sanidades, y aquí en el evangelio precioso de Juan vamos a darnos cuenta de los señales que el Señor hizo para señalarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías que se había predicho por los profetas. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, al capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 36, capítulo 5, versículo 36, dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, dan testimonio de mí. Juan 7:31 dice, el Cristo hará más señales que las que éste hace. Entonces estamos viendo aquí que era lo máximo que Cristo estaba haciendo de señales. Y ellos hicieron esta pregunta, ¿irá a venir a hacer más señales el que venga después en caso de que este no fuera el Cristo?
Es una pregunta que se hizo, pero nosotros sabemos bien que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él nació donde fue predicho. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumplió por este hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él fue hombre como también fue Dios. Él no pudo redimirnos si Él no hubiera sido hombre. Él tuvo que redimirnos y llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, mas Él no cometió ninguno de los pecados que nosotros cometemos. Él fue ese cordero sin tacha. Y también fue Dios porque tuvo el poder también para redimir al pueblo, redimir el pueblo. Hay muchos que no creen eso, hay muchos que no creen que Jesucristo fue Dios. La palabra del Señor nos enseña muy claro que Dios no comparte su gloria con nadie. Y Jesús tampoco fue visto como vemos nosotros en las epístolas de Pablo, también menor que Dios o igual que un ángel, sino que vemos nosotros en Hebreo que fue considerado Él como Dios. Y por eso le dijo a su hijo, siéntate en mi trono. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto, mis amados hermanos, siempre y cuando nosotros leamos las Escrituras. Juan 9:16 dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Esta discusión que hubo entre ellos. Juan, el capítulo 9, versículo 16. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Esto fue cuando sanó al ciego y ellos lo criticaban al Señor como pecador, pero el ciego, el que había sido ciego, pero que ya no era ciego, les digo, ¿cómo puede Dios oír a un pecador y hacer este señal, siendo él pecador? Una cosa que ver es que como las señales, así la incredulidad fue de los fariseos, escribas, saduceos y también los herodianos, vista a través del ministerio de Jesús. Juan 12, versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. Fíjese bien, esta es la condición del hombre fuera de Dios, que no quiere creer las verdades del Señor. Podemos llegar a ser así, incrédulos, hermanos, al principio. Yo fui así, hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida y me salvó y me redimió, abrió mis ojos y yo pude ver. Pero yo cuando era joven no podía ver, veía milagros, veía señales, veía lo que veía, pero yo no podía verlo. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder ver a Cristo. Y por eso nosotros, la iglesia, tenemos que rogarle al Padre por nuestras familias, nuestros hijos, que todavía no ven lo que nosotros vemos. Juan 12:37 nos enseña muy claro, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. Juan 15:24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquí el Señor, hermano, nos enseña también que es mejor que no hubiéramos ni conocido de Él. Es mejor que no hubiéramos visto un milagro del Señor, que haber oído el Evangelio, que haber visto a Dios moverse en nuestras vidas y después ser incrédulos. Ya no hay excusa, ya no hay otro sacrificio para esa alma, y esa alma queda en peligro de ser condenada si no se arrepiente. Por eso es muy importante que el Evangelio de Cristo Jesús se predique hoy en estos días. Al lado de todas las otras cosas que el hombre está haciendo, se debe de predicar el Evangelio y se debe de llevar esto a la atención del pueblo para que vean su condición y el estado en que ellos se hallan, que están destituidos de la gloria de Dios y no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. El pecador que, hermano, no tiene a Cristo Jesús en su corazón, está destituido de la gloria de Dios. Dios no lo escucha, está fuera y no tiene parte en las cosas del Señor, al menos de que renazca de nuevo, a menos de que haya un nuevo conocimiento del Señor y pueda él hallar esa gracia que solamente Dios le puede dar. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y yo cuando estaba estudiando esto, lo que nosotros podemos ver aquí es la gloria Shekinah del Señor, la gloria Shekinah de Dios en Cristo Jesús. Hay una parte donde Ezequiel escribe que la gloria del Señor iba el Señor quitarla de su templo y ya jamás iba a reposar la gloria del Señor en el templo donde ellos adoraban. Yo creo que aquí es el mismo caso con el Señor cuando Él vino también aquí a la tierra, y la Biblia nos enseña y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esta es la gloria Shekinah que ellos creían que estaba en su templo. Ya no estaba en el templo que ellos adoraban. Ahora la gloria Shekinah estaba en el Hijo, para que todos los que vieran las señales pudieran ver la gloria del Hijo, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, dice el versículo 14. Juan 3:3 dice: de cierto te digo. Aquí es donde empezamos a ver la conversación. Jesús contestó igual como Nicodemo, inició y declaró una indeterminada, pero con perspectiva de determinación. Indeterminada, pero con perspectiva de determinación. Cuando vemos nosotros aquí en el versículo 12, sabemos nadie puede, porque saben, nadie iba a poder hacer lo que hizo Jesús. Él sabía, él entendía este caso, y por eso le contestó el Señor después en el versículo 3, de cierto te digo. Esto lo que iba a declarar Jesús iba a ser un nuevo concepto, amados hermanos. Yo por eso no puedo ver a Nicodemo y decir: bueno, pobre maestro, mira, él debería de haberlo entendido, porque lo que Jesús iba a hablar de que tener que renacer de nuevo, si a nosotros nos viniera el Señor o nos hubiera venido el Señor con este concepto y no hubiera sido con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayudara a entender, nunca hubiéramos entendido. Si usted está aquí es por la ayuda del Espíritu Santo. Usted no está aquí con la ayuda suya. Usted no nació con la habilidad de acercarse a Dios. Nadie ha nacido con la habilidad de acercarse a Dios si Dios no lo llama. La Biblia nos enseña que, hermanos, los reyes cuando llamaban a alguien a su trono era porque el rey lo llamaba a él, mientras siempre y cuando no podía esa persona tener una plática con el rey. Al menos de que el rey llamara a la persona a su corte, entonces esa persona tenía el privilegio de tener una breve plática con el rey. Nunca pensemos que nosotros estamos aquí porque nosotros podemos con la ayuda con la que nacimos. Nadie ha nacido con esta habilidad. Sin la ayuda del Señor estuviéramos nosotros todavía afuera, estuviéramos sin Dios y quizás también sin esperanza si el Señor no nos diera de su gracia. Si estamos aquí en la iglesia, en la casa del Señor, todo creyente que tiene a Jesucristo como su único Salvador, es porque Dios lo ha llamado y porque lo tiene aquí por su presencia y por su gracia. La gloria siempre la debemos de dársela a Dios. La gloria no es para usted, la gloria no es para mí, la gloria siempre es solamente para Dios. Esto lo que iba a declarar Jesús iba a ser un nuevo concepto, el del pasado, de la ley de Moisés. Si podemos decir, un comienzo radicalmente nuevo, un comienzo radicalmente nuevo, de una nueva calidad de vida que iba a dejar a Nicodemo, si podemos decir así, estupificado. Nicodemo iba a quedar estupificado en el caso de que no iba a poder él entender lo que el Señor le iba a mostrar. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Esta nueva afirmación, desierto. Esto estamos hablando algo serio. Cuando el Señor dice desierto, es decir que esto va a acontecer, amados. Cuando el Señor habla, sale de los labios de Cristo.
Y cuando Cristo dice desierto, desierto, tenemos que poner mucha atención. Ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que pegar la vista bien y poner mucha atención a lo que la Biblia nos enseña. Cada vez que el Señor dice desierto, desierto, tenemos que leerlo muy bien, con mucho cuidado y fijarnos en lo que el Señor ha dicho. Estaba yo escuchando un predicador hablar, ¿verdad? Que hoy en estos tiempos ya la iglesia se ha olvidado aún hasta hablar del infierno. Nos da miedo, nos da temor. Ya nos hemos dejado llevar por la cultura de hoy, de este tiempo, y olvidado de que hay un infierno. Esa es la única razón que estamos aquí, mis amados hermanos. Yo no creo que de más estamos escapando. Yo creo que podemos trabajar en nuestras casas. Yo creo que nuestras propias fuerzas podemos nosotros lograr las metas que necesitamos lograr. Pero una de las metas que usted no va a poder lograr sin Cristo es estar con Él. Entonces, decir que no escapamos de ir al infierno. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, escapamos. Eso sí, pero el trabajo, la salud, la educación, todo eso lo podemos hacer nosotros sin la ayuda del Señor. El Señor nos da una esperanza, claro, pero yo creo que lo más importante es escapar el infierno y no escapar esta buena oportunidad. Y sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de su gracia, hermanos, que Dios tenga misericordia de estas almas si no escuchan lo que Dios les habla hoy en esta mañana. Que Dios tenga misericordia de todos ellos y que un día ellos puedan arrepentirse y recibir a Jesucristo como su único Salvador. Hoy en estos tiempos no estamos predicando el Evangelio como se debe de predicar. Hay muchos que están predicando mejor la prosperidad, hay muchos que están estableciendo sus reinos, hay muchos que están estableciendo sus denominaciones, sus organizaciones, están muy centrados en ellos solamente, pero no están predicando el Evangelio de lo que el Señor nos ha dejado, de lo que se nos ha encomendado a predicar. Ya estamos cansados, estamos, hermanos, débiles. Hemos pasado por muchas tribulaciones, los pastores como también los siervos de Dios en las iglesias, y ya estamos muy cansados de predicar la verdad que es la palabra del Señor. Jesús introdujo un concepto totalmente nuevo del reino, según el cual los señales apuntaban hacia un reino espiritual. Hay muchas veces que nosotros podemos perdernos esto, pero los señales fueron hechos para comprobar de que Jesús fue el Hijo de Dios. Fue para comprobar de que Él fue el Hijo de Dios. Y nosotros con esto podemos con toda confianza acercarnos a Él. Con toda confianza. Pero ¿qué significa esto? Desierto, desierto. Lo hallamos también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 18, dice, porque de cierto os digo, Mateo 5, 18, Juan 3, 6, dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que, así como nosotros hemos nacido y estamos aquí presentes, así también el Señor afirma de que lo espiritual también es así. Así como usted ha nacido, usted es ciudadano de aquí de los Estados Unidos o residente de los Estados Unidos, usted se puede dar cuenta usted de que esa es la verdad. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto a veces se hace difícil, ¿verdad? Creerlo. Nadie pidió nacer, o aquí habría alguien aquí que haya podido salirse con la suya y haber pedido, quiero nacer, dame la oportunidad para nacer, ¿verdad? Que nadie, no pedimos nacer, nacimos. ¿Usted se puede quitar de haber nacido? Les dejo eso. ¿Pueden ustedes quitarse de ser nacidos y regresar para atrás a lo que antes eran? Nada. Les hago esa pregunta. Piénsenlo bien. ¿Pueden ustedes deshacerse de aquí y decir, ya no me voy a, verdad? Nadie puede, ya naciendo, ya nadie puede quitarse de ser nacido, ¿verdad? No podemos quitar nuestra existencia, ya existimos, ya delante de Dios, ya usted está registrado, ya vive, usted es una alma, usted vive aquí, está aquí. Es imposible de que usted pueda deshacerse.
Esto es algo interesante, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta de que cuando una persona es nacida en lo espiritual, ahí queda. Ya no hay de que se quita y se pone, se quita y se pone. Uno nacido una vez nace ya, no se puede quitar ese nacimiento. Ese nacimiento queda registrado. Sea donde sea, viva donde usted viva, esté registrado, pobre, rico, con negocios o sin negocios, usted es nacido y ahí está usted registrado. Lo que usted hace con su vida conforme a los 5 sentidos que Dios nos ha dado, va a ser de usted. Y usted acuérdese bien que usted va a dar cuentas a Dios de lo que usted ha hecho aquí en esta vida. Pero ya lo que nació, nació y ahí queda y así es. Y así dice aquí el Señor, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya nací, estoy en un cierto nivel, en la comunidad como en la nación también, si hago bien, si hago mal, si cometo un crimen, si no cometo un crimen, yo estoy registrado y doy cuentas a la nación, al estado, a la ciudad, de lo que yo vaya a hacer en esta vida. Ya después de esta vida vamos a estar con el Señor. Bendito sea el Señor. Estos 3 versículos que vamos a ver, a leer, son uno de las declaraciones más grandes en este capítulo 3. Son 3 versículos solamente, hermanos. 3 versículos. Uno se halla en el versículo 3, que el Señor dice, salió esto de los labios, como han dicho, salió de los labios de Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imposible. No puedes verlo, no puedes entrar en él, no puedes participar en él si Dios no te da esa oportunidad. El versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es otra declaración muy fuerte. Como Moisés levantó la serpiente. Ahora aquí tendríamos que ir al Antiguo Testamento, que no tenemos tiempo de analizar esto y verlo bien. Y darnos cuenta de que la vida pudieron ellos vivir cuando ellos vieron la serpiente y tuvieron fe y pudieron ellos vivir y no morir. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de su muerte vicaria por nosotros, como también nosotros el deber, también tenemos que renacer. El hombre tiene que renacer de nuevo. ¿Cómo vamos a saber estas cosas, verdad, hermanos, si no leemos las Escrituras? Por eso yo creo que muchas de las veces a veces vemos pueblo que nos ve raro cuando hablamos de la Biblia. ¿De dónde sacas esto? Es porque nunca leen la Biblia. Y si no leen la Biblia, no saben. Entonces es muy difícil de enseñarle a alguien que no sabe esto. Nos queda a nosotros la oportunidad, hermanos, en esta vida de leer las Escrituras. Pero esto es lo que está pasando hoy. Por no leer las Escrituras, no estamos familiarizados con las cosas del Señor y puede afectar nuestras vidas espirituales. Cuando nosotros tratamos doctrinas de este sentido, los que no leen la Biblia no lo van a entender, lo ven duro, lo ven difícil. Yo a veces veo esta situación cuando yo leo las Escrituras, y yo leo las Escrituras, ¿verdad?, todos los días, porque me gusta leer las Escrituras. Usted quizás dice, bueno, pues es su deber. Si fuera mi deber, amados, hablaría de otras cosas aquí detrás de este púlpito, pero se me facilita el trabajo bien porque amo las Escrituras. Ahora lo que me queda es disciplinar mi vida, hacer un horario. Tengo que hacer muchas cosas al lado. A veces no puedo visitar a mi familia como quiero visitar a la familia porque estoy muy ocupado estudiando la palabra del Señor, que a veces en algunos casos está bien. Porque a veces cuando vamos con nuestras familias vamos a oír solamente problemas. Vamos a oír solamente situaciones difíciles. A veces es mejor estar en la presencia de Dios leyendo las Escrituras. A veces tengo que hacer al lado muchas cosas, aún a veces hasta tener un tiempo con mi esposa. Eso también es algo. Paso tiempo en la oficina, estudiando, escudriñando, porque yo no nací con estas cosas.
Esto, todo lo que yo les doy a hoy en esta mañana, está fuera de la Biblia, no está en mí, amados, para que ustedes me vean a mí, esto viene de Él. No, esto viene de las Escrituras. Y de lo que viene de las Escrituras, yo tengo que, como la comida, llevarla a mi boca y comerlo, masticarlo y dejar que haga efecto en mi vida. Entonces, por eso es muy importante hoy en estos tiempos, y ustedes me han oído hablar, que en estos días vivimos donde la iglesia aún está alejada de las Escrituras. La mayoría de la gente en las iglesias, no es extraño de ver que nomás 2 en la iglesia quizás lean las Escrituras, y porque tienen que leerla, porque tienen que predicar, o porque van a dar una enseñanza, o porque son maestros de la escuela dominical. Al lado de eso nadie lee la Biblia, al menos de que tenga el tiempo. Y muchas de las veces yo digo, de mi caso, digo yo, Señor, ayuda a estas almas para que podamos nosotros hallar el tiempo de todas las mañanas, leer las Escrituras, de comer la palabra del Señor, alimentarnos con ella. Vemos otra verdad aquí, que en el versículo 36 del capítulo 3, cuando usted va a la Biblia es lo que nos enseña la máxima autoridad que nosotros tenemos aquí. La tradición no es nuestra autoridad aquí en esta iglesia, las tradiciones van y vienen. Aquí en la iglesia pueden cambiar tradiciones como cambiamos de ropaje, pero la Biblia no cambia, la Biblia queda firme aquí. Aquí estoy yo predicando la palabra del Señor, mañana va a venir otro y va a predicarles la palabra del Señor después de que yo vaya a estar con el Señor. Y Él también le va a quedar la responsabilidad de dar la palabra del Señor. Las tradiciones no importan, pueden cambiar. Los cantos pueden ser cambiados. Es más, podemos buscar hasta mejores cantos que están más apegados a la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no puede ser cambiada. Usted tiene que ver esto, que la palabra del Señor es la máxima autoridad para el cristiano. Para el católico serán las tradiciones. Las tradiciones para el católico es lo máximo. Y el Papa es la máxima autoridad para ellos. A nosotros no tenemos ningún hombre que, hermanos, nos dirija de lo que Él piensa, que Dios piensa. Nosotros nos dejamos llevar por lo que dice las Escrituras. Ya está escrito, ya queda que nosotros quedamos a obedecerla. Y ya no es de que nosotros tengamos que ver nuevas ideas del hombre y buscar tradiciones. Eso no es bíblico. Nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Y por esa razón tenemos cuidado cuando leemos el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Pero usted dirá, yo tengo trabajo, yo tengo salud, yo tengo dinero, me siento bien, me siento que Dios está conmigo. Todo es sentimientos, amados. Todo es sentimientos. Pero cuando vemos las Escrituras nos enseñan diferente. Entonces nosotros nos damos cuenta que no son los sentimientos, me siento bien. Si te sientes bien, la Biblia nunca habla de sentimientos, de que si la persona se siente bien, Dios está contento con él. Al contrario, la Escritura nos enseña muy bien, por eso tenemos que tener ahora mucho cuidado también los sentimientos. Mire, yo puedo sentirme bien, ser grosero con alguien. Yo puedo sentirme bien, ser grosero con alguien, ¿verdad? Ese desaire. Me siento bien después de haberlo hecho. Siento una satisfacción, el pecado. Pero eso no significa que, porque me siento bien, Dios está contento conmigo. Porque luego mi mente me dice, lo que tú dijiste fue ofensivo a esa persona. Y mi conciencia me redarguye a la verdad que mi mente tiene conforme a lo que dicen las Escrituras. Aunque mis sentimientos me dicen, tú estás bien, tú tienes el derecho, tú tuviste la razón. Pero conforme a las Escrituras, amados, y ese es el problema de hoy en día, que todos somos llevados por estos sentimientos, que aún los jóvenes son llevados por los sentimientos, por la música. La música nos lleva a sentirnos
que estamos bien. Hasta los que pecan se sienten bien delante de Dios. Este es el amor de Dios. Me siento bien, me siento a gusto, me siento feliz, siento que Dios está conmigo. Me siento contento porque mis sentimientos me están enseñando esto. Pero cuando vamos al versículo 36 y muchos otros también, este es uno de ellos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, este es también el que se siente que Dios está con él y siente que Dios va de su parte, pero que no cree y dice: Dios está conmigo, pero no cree. Fíjense bien lo que dice las Escrituras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No es de que va a estar, está sobre el pecador. No es de que va a ser en el juicio que va a venir la ira sobre él. Esta persona piensa en su mente, es engañado, dice Pablo que no nos engañemos a nosotros mismos. Tiene su trabajo, tiene su prosperidad, si lo podemos decir así, tiene su casa, tiene su apartamento, tiene sus hijos, tiene buena salud, tiene aseguranza médica, todo esto lo tiene. Y con esto él se engaña a él mismo y dice: Dios está conmigo. Hay muchos que también así lo piensan, en el sentido de que vienen de otros países, quiebran la ley, hacen lo que ellos van a hacer, vienen aquí, se sienten que Dios los trajo aquí. Pero cuando nosotros nos fijamos bien en lo que dicen las Escrituras, pecaron. Pero estas cosas ya no se hablan, ¿verdad? Porque ya no se puede hablar. Pero ese es un pecado, amados hermanos. Entonces, nunca nos dejemos llevar por los sentimientos. Yo me puedo sentir muy bien pegándole a alguien. Yo me puedo sentir muy bien, quizás como pecador, matando a alguien. Yo quizás me puedo sentir muy bien maltratando a alguien. Pero cuando yo veo las Escrituras, me enseñan las Escrituras algo totalmente diferente. Podemos a veces sentirnos muy bien comiendo mucho, comiendo 5 veces al día, 6 veces al día, me siento muy a gusto, pero después vienen los señales de que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Los sentimientos son peligrosos. Para poder quitarnos, aquí está la clave, para el que quiere escapar de la ira de Dios. Para poder quitarnos la ira de Dios en la cual nacimos, todo ha nacido con esta ira sobre él. Una vez yo estaba viendo una criatura y le dije a mi esposa: mira esta criatura, tan preciosa, tan linda, tan inocente, que se ve, pero delante de Dios está en pecado. Delante de Dios va a necesitar a Cristo. Fíjese, ¿ustedes han visto eso? La Biblia nos enseña eso muy claro. Por eso la iglesia tradicional los bautiza a los niños inmediatamente. Ya nomás llegan los 3, la cuaresma yo creo que es. Ya empiezan a bautizar a los niños porque ellos saben muy bien que la ira de Dios está sobre toda criatura y por eso los llevan al bautismo y los congregan, se unen a la iglesia. Son integrados, esa es la palabra, integrados a la iglesia por el bautismo en agua, de este bautismo infantil que ellos necesitan, porque la ira de Dios está sobre ellos, al menos de que ya haya cambiado Dios, ¿verdad? Ya muchos hoy en día así piensan y quieren cambiar las cosas, pero por eso es menester la salvación. Entonces tenemos que ver esto de que es menester renacer. Imposible si es que lo vayamos a poder hacer físico. Si esto lo pensamos, hablamos materialmente, es imposible de que vayamos a poder renacer otra vez de nuevo, físicamente, ya no vamos a poder. Ya como nacimos, así quedamos, no pidimos ser nacidos, ya nos dimos cuenta de eso. No pidimos a nuestros padres: Padre, yo quiero nacer, yo nací, así fue la voluntad de Dios, ya no puedo hacer yo más nada por ello. Pero espiritualmente sí podemos renacer de nuevo. Si tú crees lo que la Biblia dice de que Jesucristo vino a salvar tu vida, y tú crees lo que dice la Biblia en el versículo 36, que la ira de Dios está sobre tu vida, tú puedes hallar el remedio en renacer. El versículo 3 dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Aunque piensa que ve el reino, no lo está viendo.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, hablando del nacimiento, de tener que renacer otra vez de nuevo. De ver a no poder entrar, o sea, en poder jamás ver una relación con Dios eterno. Tengan mucho cuidado, amados, porque en estos tiempos también hay muchos que están allá afuera y dicen, yo tengo una relación con Dios, y nos engañan con su carisma, nos engañan, pero no tienen a Cristo en sus corazones. Juan el apóstol dijo, esta gente hace a Dios mentiroso, porque ya cuando ellos hacen a Dios mentirosos, porque ellos dicen, yo no necesito a Cristo, yo no soy pecador, yo nunca he fallado, hacen a Dios un mentiroso. En verdad, Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Pero el hombre quiere hacer a Dios mentiroso cuando dice, yo no necesito eso, yo no necesito la vida eterna, yo no creo que tengo la ira de Dios sobre mi vida, y se van del templo, hermanos, iguales como entraron. Ellos son los que hacen a Dios un mentiroso, porque dicen ellos, yo no creo lo que tú dices, porque es una mentira, es una mentira. La imposibilidad de relacionarse con Dios fuera de este concepto de Jesús a Nicodemo, de tener que renacer con el primer nacimiento, el ser humano no podrá, está destituido del reino de Dios. Nacimos así todos y así llegamos ante Él. Destituidos llegamos ante la presencia de Dios. Yo estaba destituido, pero cuando yo llegué a la presencia del Señor y le pedí perdón y me arrepentí de mis pecados, el Señor me recibió por la ayuda de su gracia. No fue mi ayuda. Yo se lo vuelvo a repetir otra vez. Yo nunca estuve interesado en conocer de Dios. Ahora cuando yo reflexiono en las cosas que han pasado en mi vida, de lo que las instrucciones de mis padres, de mi madre, cuando reflexiono en todo lo que mi madre y mi padre me inculcaron, cómo me debo de vestir, cómo debo ir a la iglesia, cómo debo de tener una Biblia, cómo debo de comportarme en una iglesia, veo de que no fue en vano, porque Dios ya tenía un plan para mí, para estar aquí. Pero aunque yo así, hermano, fui instruido, en mi corazón yo nunca tuve el deseo de Dios. Yo nunca busqué a Dios. Yo nunca tenía el deseo de conocer de Él. Fíjense, así de tan malo era el corazón mío. Hasta que Cristo entró en mi vida y me dio el deseo de buscarlo. Pero antes de esto yo nunca estuve interesado. Por eso yo llego a la conclusión que lo que la Biblia nos enseña es verdad. Al momento de que el Señor me tocó mi corazón, siempre y cuando yo con los problemas y las necesidades que yo tenía, yo no iba a Dios, yo no buscaba a Dios, yo no buscaba la oración, yo no buscaba que oraran por mí, yo no creía en la oración. Pero cuando el Señor tocó mi corazón, todo cambió. Ahora no podemos ir a Dios si no renacemos. Es necesario nacer de nuevo, dice el capítulo 7, como resultado para los que creemos en Jesucristo, que lo consideramos, somos parte de la familia hoy de Dios. Los que creen son parte de la familia de Dios, somos parte de su reino, somos salvos, hemos nacido por la palabra del Señor, Dios nos ha salvado y nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad, donde el Señor nos ha prometido, allá en el cielo con Él, allá en su gloria, si lo podemos decir así. Vamos en esta mañana a ponernos en pie y vamos a concluir con esta enseñanza. Y vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y darle gracias a Dios porque somos salvos. Vamos a darle gracias a Dios porque somos salvos. Los que no son salvos y que no conocen a Cristo Jesús, pero quieren conocer a Cristo Jesús como su único Salvador, que dicen, yo no lo conozco, yo no sé quién es, he oído de Él, pero tú has sido tocado hoy en esta mañana. El Espíritu Santo te ha tocado tu vida y te ha llamado hoy, ha tocado en tu corazón. Yo sé que tú no vas a poder tú solo. Tú solo no puedes ni acercarte a Dios si Dios no te llama. Pero si hoy en esta mañana tú sientes en tu corazón que tú sabes que Dios te está llamando, tú hoy en esta mañana puedes recibirlo en tu corazón. De Nicodemo no sabemos nosotros lo que haya pasado con él en su vida. Tuvo una oportunidad de platicar con el Señor.
Pero hoy en esta mañana tú puedes tener la oportunidad de salir de aquí salvo. Salir de aquí salvo con Cristo Jesús. Pero los que somos salvos vamos a primeramente darle gracias a Dios por nuestra salvación. Vamos a todos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este ejemplo tan precioso que nos has dejado en tu palabra, Señor, de este nuevo concepto que hace muchos años, Señor, atrás, siglos atrás, el Señor dejó para nosotros. Nos dejó esto, Señor, y por eso creemos en Él, porque vino de tus labios de nacer de nuevo, Señor. No podemos físicamente nacer de nuevos, pero estamos reconociendo lo que dice tu palabra, Señor, que tú nos has llamado y que nos has dado el poder para poder renacer de nuevo espiritualmente. Gracias te damos porque nos has dado un nuevo corazón. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias te damos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y hemos nacido por la palabra de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por vernos llamado al lado de todo lo que se ha hecho, Señor, la religión, todo lo que hay, Señor. Gracias te damos que nos has salvado, Señor. En esta mañana estamos muy agradecidos. Cuando vemos tu palabra y vemos la situación como está, Señor, como el hombre ha nacido destituido de la gloria de Dios, gracias te damos que nosotros podemos ser salvos y que hemos sido salvados de la ira que va a venir después, de la ira que está ahorita sobre el que no cree, sobre el que está muy ocupado, sobre el que considera otras cosas más importantes que tu palabra, Señor. Ten misericordia de estas almas, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que siga moviendo los corazones aquí en esta comunidad, Señor, de almas que están aquí alrededor nuestro. Ayúdanos, oh Dios. Alcanza a los pecadores, Señor Padre, que no conocen a Cristo Jesús. Gracias te damos porque tenemos a Cristo. Gracias te damos porque nos has dado un nuevo corazón. Gracias te damos por tu palabra que ha aclarado las cosas. Gracias te damos por las escrituras que tenemos hoy. Señor, todavía se sigue predicando tu palabra y gracias te damos por ello, porque se puede predicar el Evangelio de Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si hoy en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador, y desea recibir a Jesucristo como su único Salvador, usted ha sentido que Dios le ha tocado su corazón, usted no lo ha aceptado, en verdad no lo ha aceptado, quizás está aquí con nosotros, a veces podemos tener una sorpresa, pensamos que somos salvos y no lo somos. Hoy en esta mañana podemos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, o podemos reconciliarnos y decirle al Señor, Señor, quiero renovar mis votos y yo quiero servirte ahora a ti. Yo creo lo que dice tu palabra, que soy un pecador y que estoy destituido de tu gloria, pero yo quiero tu bendición. Yo quiero que tú me bendigas y quiero que me des vida eterna. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy en esta mañana tú puedes también ser parte de este reino. Dios te da la oportunidad. Él toca en los corazones hoy en esta mañana. Si tú has sentido su presencia a través de la palabra de Dios, si tú has leído y escuchado lo que dice la Biblia, y tú sabes el lugar en que tú te encuentras, fuera de Dios, fuera sin esperanza, perdido, hoy en esta mañana tú puedes recibir al Señor. Vamos a orar. Si tú no lo has recibido y quieres, puedes hacerlo juntamente conmigo. Solamente repite estas palabras conmigo. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Y te doy gracias porque me has llamado a tu presencia. Soy un pecador y reconozco mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Pero hoy en esta mañana, aquí estoy. Y Señor, yo he sentido tu presencia. Reconozco que soy un pecador conforme a lo que dicen las Escrituras. Pero yo quiero tu bendición, Señor. Y yo creo que tu Espíritu Santo me ha tocado. Por eso estoy aquí, Señor, por tu gracia. Entra en mi corazón. Entra y haz una morada en mi corazón. Gracias, Señor, por tu Espíritu también que tú me vas a dar, Señor. Porque tu palabra dice que tu Espíritu y tú harán morada en mí. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, morarán en el corazón. Gracias. Yo creo en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí.
Yo creo lo que Él hizo por mí de morir por mis pecados. Gracias te doy que tú tomaste mi lugar y que me has dado vida eterna. Yo te doy mis pecados y tú me das vida eterna. Hacemos un intercambio. Yo te doy, Señor, lo que yo tengo, lo malo, y tú me das lo bueno de ti, Señor. Tu bondad, tu misericordia, la vida eterna, la justicia, la fe, la fuerza. Gracias te doy, Señor, por este precioso intercambio que hacemos. Y, Señor, te prometo servirte hasta el final, Señor, con tu ayuda siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hoy has recibido a Jesucristo como tu único Salvador, o si te has reconciliado con el Señor, dale gracias a Dios de que de aquí vas a salir salvo, reconciliado con el Señor, con una nueva vida. Eres una criatura nueva. Pero no te olvides, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que estar en las Escrituras, tenemos que leer las Escrituras para conocer más a Cristo. Nunca debemos olvidar eso, porque a veces las personas se reconcilian, pero ya no regresan para atrás. Pero es muy importante de que regresen para atrás si fue hecho en sinceridad. Si fue hecho en sinceridad.